Ferdinand de Saussure fue una de las principales mentes del siglo pasado. Influyó a grandes pensadores, como al psicólogo Jacques Lacan, al antropólogo Levi Strauss, también, obviamente, a lingüistas, semiólogos y filósofos. Pero, ¿qué hizo que su pensamiento sea tan importante? ¿Cuál es la teoría de Saussure? A lo largo de este video iremos desmenuzando paso a paso sus principales ideas. Pero antes te voy a contar una perlita de su historia. El libro por el cual se lo conoce principalmente, Curso de Lingüística General, no lo escribió él, sino sus alumnos. Corría el año 1906 a 1911. Él era profesor suizo de lingüística en la Universidad de Ginebra. Allí los alumnos tomaban nota. En el año 1913, es decir, 2 años después de esos cursos, murió con 55 años. Los alumnos recopilaron esas anotaciones y las transformaron en el libro que llevaba el mismo nombre que el curso que dictaba. Este libro salió en 1916. Ferdinand de Saussure no escribió nunca un libro, más allá de su tesis y sus memorias. Bueno, es un detalle que quizás te pregunte cuántos libros, al igual que Sócrates, cuántos libros escribió en su vida. Ninguno, fueron anotaciones de sus alumnos. Bueno, ahora vamos con sus ideas. Arranca así. El lenguaje es un sistema de signos que expresa ideas. Es decir, Saussure no se centra en las palabras, sino que utiliza el lenguaje como si fuera un intermediario entre ideas del emisor y el receptor. Vamos a traducirlo en un ejemplo. Imagina que te estoy contando esto y atraviesa por mi camisa una hormiga gigante y color naranja, anaranjada. ¿Te la imaginaste? Bien, ¿cómo fue el proceso? Pensé algo, lo puse en signos. Fíjate que los signos pueden ser que te señalé la camisa y también las palabras. Y vos tomaste estos signos y los llevaste a tu cabeza y lo transformaste en ideas. Así funcionaría el lenguaje. Seguimos. El lenguaje es un sistema arbitrario de signos. Saussure dijo arbitrario. Esto significa que las palabras no tienen una vinculación intrínseca con lo que representan. Es decir, no hay ningún motivo por el cual a esto lo llamamos mano o hand, o como se nos ocurra, mientras nos pongamos de acuerdo, podemos cambiar el nombre. Eso significa que es arbitrario. Ahora vos me podés decir, ¿y qué pasa con las onomatopeyas? Esas palabritas que representan el sonido al cual designan. Por ejemplo, toc toc al golpear la puerta. Bueno, tampoco. No son iguales en todos los países. Por ejemplo, en español, el sonido de la rana decimos crack. Italiano hacen crack. En inglés, ribbit. Seguimos. El lenguaje es un sistema de valores que determina el significado de los signos lingüísticos. Es una herramienta para la construcción de identidades individuales y colectivas. La lengua es una estructura que determina nuestro pensamiento y percepción del mundo. Para Saussure, el lenguaje no solo tiene la capacidad de transmitir ideas, sino que presenta una teoría bastante avanzada para la época. El lenguaje es capaz de moldear nuestros pensamientos. Y se arriesga con unas frases todavía más exactas respecto del tema. Las escuchamos. El lenguaje es una forma de poder y control social. Para Saussure, el lenguaje puede influir en la construcción de dominación entre individuos y grupos. Moldea el pensamiento. En la novela de George Orwell, 1984, el Estado totalitario crea un neolenguaje, en el cual se eliminan ciertas palabras y se cambia el sentido de otras, con el fin de condicionar el pensamiento de los ciudadanos.
¿Te suena parecido? Seguimos. El signo lingüístico está compuesto por un significante y un significado. ¿Qué quiere decir Saussure con significado y significante? Esta es una de las preguntas clásicas de los parciales, por ejemplo, en semiótica. Y es bastante simple de entender. Significado sería esta imagen mental, la idea que tenemos. Y el significante serían como lo que nosotros hacemos para comunicarla. Por ejemplo, a través de una palabra, de un dibujo. ¿Sí? Puede ser un significante gráfico o una palabra. Si yo te digo el ejemplo que está en todos los libros, que digo árbol, la palabra árbol sería el significante. La idea que tengo sería el significado. Es bastante fácil. Seguimos. El significado de un signo lingüístico es relativo y depende del contexto en el que se utiliza. Es decir, que este significado está en relación directa con el contexto, con otras palabras y el ámbito en el cual se dicen. Por ejemplo, tengo unos conocidos españoles que vinieron a la Argentina y refiriéndose a los atracos, a los ladrones, dicen: acá te cogen en el colectivo, te cogen en la fila. Para ellos significaba agarrar. Acá en Argentina significa otra cosa y causaba gracia ese tipo de frases. O, por ejemplo, particularmente acá en Argentina, ciertas palabras como desaparecidos no pueden entrar en un chiste porque sería de mal gusto, porque acá se utilizó en determinado momento. Las palabras están determinadas por el contexto. O si querés, si alguien dice madre o padre, bueno, depende de la relación que tenga, es como lo va a tomar. Seguimos. La lengua es un conjunto de reglas que determinan el uso de los signos lingüísticos. Es decir, no basta con conocer las palabras individualmente, es el lenguaje, sino cómo se combinan y se relacionan entre sí. Estas reglas que establecen esa combinación se llaman lengua. Y acá hago una diferencia muy importante que después veremos más en profundidad entre lengua y habla. Para que te quede más claro, imagina una partida de ajedrez. La lengua serían las reglas del ajedrez, es decir, que el peón en el primer movimiento puede avanzar 2 o 1, que la forma de comer en L del caballo, esas serían las reglas. Y cada partida de ajedrez sería el habla, es decir, el uso individual que le damos a la lengua. Seguimos. La lengua es un sistema de diferencias. La lengua no puede entenderse como un conjunto de palabras aisladas. Cada una de estas palabras adquiere su valor diferenciándose de otras. Borges decía que los sinónimos no existen. Por ejemplo, no es lo mismo desnudarse que desvestirse, o casa que hogar. Ahora, para clarificar el tema, te voy a presentar una comparación entre lengua y habla. Vamos a ella. La lengua es social, una representación común y compartida por la comunidad hablante. En cambio, el habla es individual, es el uso que vos le das. La lengua es psíquica, tiene asiento en la mente, en el cerebro de los hablantes. Es un conocimiento concreto y no abstracto. El habla es psicofísico, implica una codificación en el cerebro, actividad mental, que constituye una articulación con los órganos del habla. Por ejemplo, es decir, vos tenés una idea y tenés que generar algo físico, mover la boca, emitir un sonido, etc. La lengua es homogénea, es un sistema de signos en el que solo es esencial la unión del concepto con la imagen acústica. Es decir,
de la idea, del significado con el significante. El habla es heterogénea, involucra aspectos psicofísicos y es de carácter variable. La lengua es pasiva, es información que el hablante posee y que involucra procesos psíquicos o mentales e involuntarios del hablante. El habla es activa, porque cuando el hablante quiere transmitir algo, trae ese conocimiento que tiene de la lengua y lo produce. Y ese acto de producir, es decir, de hablar, es voluntario. Además, la lengua es una institución social que prescribe el uso correcto de los signos. Y es una estructura en constante evolución y transformación a lo largo del tiempo. Como dijimos, la lengua no es de carácter individual, sino que es una construcción social que establece las reglas para una mejor comunicación. Y está en constante cambio. ¿Sí? Existe una mutabilidad. Constantemente va cambiando. Por ejemplo, antiguamente se decía vuestra merced. Y esto fue evolucionando, esta palabra, por vuested y después usted. De hecho, acá en Argentina se usa para el trato coloquial el vos. Y ahora te propongo una especie de diccionario sazuriano, porque genera muchas dudas algunos términos que él utiliza, pero en realidad son sencillos y además nos acerca muchísimo a su pensamiento. La idea es que a partir de este video tengas una idea acabada de todo su pensamiento y lo utilices para tu vida diaria o para un examen o lo que sea. Vamos con el diccionario. Una de las primeras frases que él utiliza se refiere al carácter lineal del signo lingüístico. Esto es muy sencillo. Quiere decir que nosotros no podemos, por ejemplo, pronunciar muchas palabras al mismo tiempo, simultáneamente, sino que necesitamos primero decir una, luego la otra, luego la otra. Entonces, el signo se va encadenando. Uno de los aspectos que más generan confusión, por lo menos en mis alumnos de semiótica, es el que se refiere a la inmutabilidad o mutabilidad del signo. ¿Por qué? Porque Saussure por un momento dice que el signo no puede cambiar y en otro momento dice que sí lo puede hacer. Te lo explico muy fácil. El signo es inmutable, es decir, no puede cambiar sincrónicamente. En el mismo momento, nosotros no podemos cambiar las palabras porque necesitamos un acuerdo. Ponernos en concordancia con demás hablantes como para que esto suceda. Entonces el signo es inmutable sincrónicamente, pero a largo plazo, diacrónicamente, es mutable, es decir, cambia. Como el ejemplo que te di hace un ratito, que pasa de vuestra merced a usted. ¿Qué es el valor del signo lingüístico? Hace un ratito te comenté algo. El valor, según Saussure, es la capacidad que tiene el signo de diferenciarse de los otros. ¿Te acuerdas cuando te hablé de los sinónimos? Es decir, casa no es lo mismo que hogar, porque por ejemplo hogar es el lugar donde vivimos y uno puede tener varias casas pero un solo hogar, o dos, llegado al caso. Entonces, el valor es esta capacidad de diferenciarse y se define por lo negativo. Esto, la casa, no es esto otro, el hogar. ¿Qué son las relaciones sintagmáticas de las que habla Saussure? ¿Te acordás que decíamos que los signos se vinculan a una cadena de habla, es decir, a una sucesión lineal? Y cada palabra está vinculada con la de al lado y se resemantiza, es decir, adquiere un nuevo sentido a partir de la anterior. Estas relaciones son las sintagmáticas. Si uno, por ejemplo, el personaje en Los Simpson de Apu, aquel que por lo menos acá en la traducción latina se llama Apu, el indio que vende en un mini mercado, dice, la señor compran tal cosa. Ahí hay un problema en la cadena de habla a partir de las relaciones sintagmáticas, es decir, la con señor
no están bien vinculadas. Compran tampoco, ¿sí? Entonces, las relaciones sintagmáticas serían aquellas que unen distintas unidades lingüísticas. Los otros tipos de asociaciones de las que habla Saussure son las relaciones paradigmáticas o asociativas. Estas, a diferencia de la anterior, no se dan en la cadena de habla, como la sintagmática, sino que se dan, es un proceso mental, y uno puede asociar por una cuestión de que suenan parecidas, fonética, por ejemplo en las rimas. Casa, masa, taza, suenan parecidos, ¿sí? Entonces puede uno hacer una asociación paradigmática. Y también se puede dar una asociación por concepto. Por ejemplo, decimos educación, enseñanza, etc. Pero como decíamos anteriormente, el valor define a una palabra por la negatividad con la otra. Y muchas veces uno toma como sinónimos ciertas asociaciones paradigmáticas que no lo son. Por ejemplo, imagínate que estás con una persona muy querida, con tu pareja, y le decís te amo mucho. Y para no repetir y utilizar sinónimos, te dice te quiero mucho. Seguramente tu cara no va a ser la misma, esperabas otro tipo de respuesta. Y ahí empezaste a utilizar el valor del signo lingüístico. Y las asociaciones paradigmáticas parece que las tuyas no son las mismas que la del otro hablante, es decir, de tu pareja. Bueno, espero que te queden claros todos estos conceptos y nos vemos la próxima. Buena semana.